Les hablaré sobre la infra y superestructura según Marx. Para empezar, debemos de saber la definición de superestructura según Marx. La superestructura es un concepto marxista que hace referencia al conjunto de elementos jurídicos, políticos e ideológicos provocados por la infraestructura o base. Lo político, lo jurídico y las ideologías tienen vida propia. Su relativa independencia y por tanto sus historias particulares no pueden sostenerse ellas por sí solas sin apoyarse en el mundo. Para Marx, la infraestructura influye sobre la superestructura. Esto quiere decir que, dependiendo de cómo se organice la sociedad para producir los bienes que necesita para vivir, entonces así se construirá su marco jurídico, político e ideológico. El capitalismo muestra hoy más que nunca su capacidad para destruir al ser humano y a la naturaleza, como predijo el propio Marx. Y es que Marx dijo que el capitalismo sobreexplotaba a hombre por hombre. Marx piensa que es imposible cambiar la realidad ideológica, jurídica o política, ya que según este autor, el capitalismo reproduce métodos de producción que vician la ideología. Hablaremos un poco sobre los componentes de la superestructura. Aunque bien podrían ser tres componentes, para Marx la estructura jurídica y política forman una sola. Por lo tanto, tenemos dos componentes principales de la superestructura. La estructura ideológica. La estructura ideológica está compuesta por las distintas formas de conciencia social. Por lo tanto, está la otra estructura, que es estructura jurídico-política. Está formada por el Estado y el derecho. Esto quiere decir que es en la organización política y las leyes que rigen el país. Entonces, según la teoría marxista, es en la infraestructura donde hay que buscar el hilo conductor para explicar los fenómenos sociales pertenecientes a la superestructura. Relación entre infraestructura y superestructura. El desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., descansa en el desarrollo económico. Pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros y sobre la base de la necesidad económica, que se impone siempre en la última instancia. El vínculo entre infraestructura y superestructura va de izquierda a derecha, es decir, la infraestructura influye sobre la superestructura. Para Marx, cuyo discurso era un tanto radical, todo dependía de la infraestructura de la sociedad. Dicho de otro modo, la infraestructura de la sociedad influía sobre todo lo demás. Por lo anterior, Marx ha recibido muchísimas críticas, ya que algunos autores han puesto ejemplos de partes de la sociedad que no necesariamente son infraestructura o superestructura. Un ejemplo sería la ciencia o el lenguaje. Sin embargo, seguidores del marxismo han apoyado a Marx, alegando que en la época en que escribió aquello, la explotación era muy grande. Entonces, para terminar, la infraestructura o base es la estructura económica de la sociedad, mientras que la superestructura son las instituciones jurídico-políticas, Estado, derecho, etc., y a las formas de la conciencia social, que corresponden a la infraestructura determinada.